Singapur es uno de esos países que siempre aparecen como ejemplo de éxito. Es pequeño, no tiene recursos naturales importantes y aún así es uno de los lugares más ricos y seguros del mundo. Su economía funciona de manera eficiente, el crimen es muy bajo, la corrupción casi inexistente y el Estado responde rápido y bien. Para mucha gente, Singapur es la prueba de que un país puede funcionar como debería funcionar. Pero este éxito tiene una cara menos cómoda. Aunque formalmente hay elecciones, Singapur no es una democracia liberal como las occidentales. La libertad de expresión está limitada, la prensa está muy controlada y la oposición política existe, pero con un margen de acción bastante reducido. Criticar al gobierno no es algo que se haga libremente, y el debate público tiene fronteras muy claras que no conviene cruzar. Y aquí es donde el caso de Singapur se vuelve realmente interesante. A pesar de estas limitaciones, el sistema no solo se mantiene, sino que cuenta con un amplio apoyo social. La mayoría de los ciudadanos aceptan e incluso defienden este modelo, porque en la práctica les ha dado estabilidad, prosperidad y una calidad de vida altísima. No se trata de un régimen basado en el miedo constante, sino en resultados, orden, crecimiento económico y oportunidades reales. Por este motivo, a Singapur se le ha llegado a describir como la dictadura perfecta, un sistema con un control político muy fuerte, pero lo suficientemente eficiente como para que una gran parte de la población sienta que el intercambio vale la pena. Y es aquí donde surge la pregunta incómoda que va a atravesar todo el vídeo. Si un gobierno autoritario puede ofrecer seguridad, riqueza y estabilidad, ¿hasta qué punto la libertad política es indispensable? ¿Es la democracia un valor en sí mismo o depende de los resultados que produzca? Para entender por qué Singapur terminó construyendo este modelo tan particular, hay que volver a sus orígenes como país. Singapur no nació como una identidad fuerte ni con una historia larga como Estado independiente. Durante mucho tiempo fue una colonia británica, y cuando logró su independencia en los años 60, la situación era todo menos prometedora. Singapur era un territorio pequeño, con una población muy diversa y profundas tensiones internas. Había conflictos entre comunidades chinas, malayas e indias, desempleo alto, pobreza y un miedo real a que el país simplemente no sobreviviera. De hecho, Singapur ni siquiera se independizó por decisión propia. Fue expulsado de Malasia en 1965. En este contexto, llega al poder Lee Kuan Yew, el hombre que marcó el rumbo del país durante décadas. Su visión era clara y muy pragmática. Singapur no podía permitirse el lujo del caos político, de la inestabilidad o de los conflictos ideológicos. Para sobrevivir necesitaba orden, disciplina y un Estado fuerte capaz de tomar decisiones rápidas y duras. Lee Kuan Yew creía que el modelo de democracia liberal occidental no era adecuado para una sociedad tan frágil y tan diversa como la singapurense de aquel momento. En su lugar, apostó por un sistema donde el gobierno tuviera un control casi absoluto, pero estuviera compuesto por una élite tecnocrática, altamente preparada y obsesionada con la eficiencia. Desde el principio, el mensaje fue muy claro: el Estado garantizaría seguridad, crecimiento y oportunidades, pero a cambio exigiría obediencia, disciplina social y límites muy estrictos a la oposición y a la crítica pública. Y así, poco a poco, Singapur dejó de ser un experimento frágil para convertirse en el ejemplo más citado de lo que pasa cuando un Estado es fuerte, competente y poco tolerante y decide que el desarrollo está por encima de la libertad. Para entender por qué a Singapur se la llama la dictadura perfecta, no basta con mirar su origen, hay que ver cómo funciona el sistema en el día a día. En Singapur, el poder político está fuertemente concentrado, el mismo partido ha gobernado durante décadas, las elecciones existen, pero no se dan en un terreno completamente equilibrado, y el margen de maniobra de la oposición es muy limitado. Legalmente puedes presentarte, puedes criticar, pero en la práctica hay tantas líneas rojas que cruzarlas suele tener consecuencias como son las demandas judiciales o las sanciones económicas. La prensa funciona bajo una lógica similar. Los medios saben hasta dónde pueden llegar, qué temas pueden tocar y cómo deben hacerlo. El resultado no es un silencio total, sino un discurso público muy controlado, donde el conflicto político se reduce al mínimo. No hay grandes escándalos, no hay debates encendidos y no hay una confrontación abierta con el poder. La vida cotidiana en Singapur es ordenada, segura y estable. Puedes caminar de noche sin miedo, confiar en las instituciones y planificar tu futuro con una sensación de certidumbre poco común en muchos países. Y eso genera algo muy poderoso: legitimidad. No basada en la libertad política, sino en los resultados. De hecho, el control social en Singapur no depende de la represión directa. La gente sabe qué se espera de ella, qué comportamientos son aceptables y cuáles no. No hace falta una vigilancia constante cuando la mayoría ya actúa dentro de los márgenes establecidos. Ahí es donde el modelo singapurense se diferencia de otras dictaduras. No gobierna principalmente a través del miedo, sino a través de la eficiencia y una promesa cumplida de bienestar. El problema es que este modelo tiene un coste, y este coste no siempre se ve a simple vista, porque el mismo sistema
sistema que garantiza orden y eficiencia también deja muy poco espacio para la disidencia, el error político o el cambio profundo desde abajo. En Singapur, las reglas están muy claras y romperlas no suele salir gratis. Las leyes sobre difamación, seguridad nacional o armonía social son lo suficientemente amplias como para usarse contra periodistas, activistas u opositores incómodos. El resultado es una sociedad donde la autocensura es común y donde muchas conversaciones simplemente no se tienen en público. Cuando las ideas incómodas no pueden circular libremente, el sistema pierde una de las funciones clave de la democracia, la capacidad de corregirse a sí mismo a través del conflicto y la crítica. Uno de los pilares del modelo singapurense es la meritocracia, la idea de que las posiciones de poder, los mejores trabajos y las oportunidades más importantes no se reparten por contactos o apellidos, sino por rendimiento, esfuerzo y capacidad. Durante muchos años, esto fue una de las grandes fortalezas del país. Ayudó a reducir la corrupción, a construir una administración pública extremadamente competente y a generar la sensación de que, si estudiabas y trabajabas duro, podías ascender socialmente. Pero la meritocracia también tiene un lado oscuro. Con el tiempo, el sistema empezó a producir ganadores y perdedores muy claros. El éxito académico se volvió casi una obsesión nacional. Desde edades muy tempranas, los niños son clasificados, evaluados y dirigidos hacia distintos caminos educativos. Y estas decisiones tempranas pueden marcar toda una vida. Quienes quedan fuera de los circuitos de alto rendimiento tienen muchas menos oportunidades de recuperarse más adelante. Además, aunque el sistema se presente como neutral, no todos parten desde el mismo punto. Las familias con más recursos pueden pagar mejores colegios, clases extra y apoyos educativos, lo que hace que la meritocracia termine reforzando desigualdades preexistentes. Esto ha generado tensiones crecientes, ya que Singapur se ha convertido en una sociedad muy competitiva, con altos niveles de estrés y presión psicológica. Para muchos jóvenes, Singapur se percibe como un lugar donde el fracaso no está permitido y donde no encajar en el modelo productivo equivale a quedar al margen. También está el factor del cambio cultural y generacional. A medida que la sociedad se vuelve más rica, más educada y más conectada con el mundo, empiezan a surgir preguntas nuevas. Las generaciones jóvenes que no vivieron el caos de los orígenes pueden empezar a valorar más la libertad que la simple estabilidad. Ahí aparece la gran fragilidad del modelo. No es fácilmente exportable ni necesariamente eterno. Funciona en un contexto muy específico, con una historia concreta y con una población que ha interiorizado profundamente las normas del sistema. Fuera de estas condiciones, la dictadura perfecta puede convertirse rápidamente en una dictadura más, sin resultados que la justifiquen. El caso de Singapur nos enfrenta a una disyuntiva incómoda. Si tuvieras que elegir entre un sistema que te permite votar y criticar, pero que funciona mal, y otra que limita estas libertades, pero te ofrece seguridad, oportunidades y estabilidad, ¿qué escogerías realmente? Tal vez la verdadera pregunta no es si Singapur es una dictadura perfecta, sino si el tipo de perfección es sostenible, si puede mantenerse sin convertirse con el tiempo en algo más rígido, más injusto o más desconectado de su propia sociedad. Y, sobre todo, si el éxito puede seguir justificando la ausencia de libertad cuando las nuevas generaciones empiecen a pedir algo más que orden y prosperidad. Singapur no da respuestas fáciles, pero sí deja algo claro: la libertad política no desaparece de golpe. Se va negociando, poco a poco, a cambio de resultados, y cuando este intercambio parece funcionar, cuestionarlo se vuelve mucho más difícil.